Buenas tardes, esta es la tarea de la semana 6 de taller de electrónica analógica, donde debemos de subir los archivos fuentes y el link del video de la tarea asignada en la clase, que también está en la hoja guía, que es de un video explicando los laboratorios del 3.1.1.5 hasta el 3.1.2.15 y unos 3 laboratorios extra que del resto del módulo 3 de taller de Python. Inicio con el laboratorio 3.1.1.15, que es lo que nos pide aquí. Usando los operadores de comparación de Python, debemos escribir un programa simple de dos líneas que tome el parámetro n como entrada que es un entero, y que imprima false si n es menor que 100 y true si n es mayor o igual que 100. Bien, el código ya está escrito aquí. N es la variable del número. Es una variable donde va a estar almacenada el número que se vaya a introducir. Y lo que hace la segunda línea, la función print va a imprimir en la consola si es true o false. El argumento dentro de los paréntesis es cierto o falso. En este caso sería el número que ingresemos si es mayor o igual que 100. En el caso que sea mayor o igual que 100 se imprimirá true, y en el caso que no se imprimirá false. Corremos el programa. Ingresamos los datos de prueba que nos pide aquí, que el primero es 55, nos debería dar false. En efecto nos da false. Volvemos a correr el programa. 99, false. 100, true. ¿101? La de Fa mayor. Menos 5. Y más 123. Como se puede observar, todas aquí están todas correctas, todo está bien. Significa que el laboratorio 3.1.1.5 está bien. Ahora avanzaremos al siguiente laboratorio. Este es el segundo laboratorio, 3.1.1.11. Lo que nos pide es que hagamos un código donde ingresemos el nombre de la planta espatifilo, y luego el programa nos responderá con los argumentos que ya le habíamos programado posteriormente, que sería sí, el espafilo es la mejor planta de todos los tiempos. En otro caso nos daría no quiero yo quiero un gran espafilo, y en otro caso sería espafilo no, y nos daría el nombre que hayamos puesto o el argumento que hayamos puesto. Iniciamos el programa. Introducimos los datos de prueba. El primero sería espatifilo en minúsculas, y nos da no, quiero un gran espatifilo. Como podemos ver, está correcto. Volvemos a correr el programa. Ingresamos otro argumento que no tenga nada que ver con espatifilo. Pelargonio. Y nos dice espatifilo, no pelargonio. Y con el tercer dato, que es espatifilo, nos dice sí, el espatifilo es la mejor planta de todos los tiempos. Bien, lo que aquí sucede en el programa
se introducen tres variables, donde la primera, que se llama planta, es donde ingresamos la palabra o el argumento con el cual queremos comunicarnos con la computadora a través del programa. Y ingresamos la función if, que nos dice si la planta es igual a la variable espa, que sería espatifilo con E mayúscula. Imprimiría sí, el espatifilo es la mejor planta de todos los tiempos. De lo contrario, si la planta es igual a espa, con minúscula, la otra variable, la tercera variable, que es igual a espatifilo pero con la E minúscula, nos imprimirá en la consola: no, yo quiero un gran espatifilo. Si no, si ninguna de estas acierta o es verdadera, se imprimirá else, que significa si no, y se imprimirá espatifilo no, y introduce la planta, que sería la variable. En el caso sería lo que pasó aquí, que si introducimos algo que no tiene relación con lo programado, nos imprimirá este mensaje, que sería no, espatifilo, no pelagornio. Ahora avanzaré al siguiente laboratorio. Este es el tercer laboratorio, laboratorio 3.1.1.12, que lo que nos pide es crear un programa llamado calculadora de impuestos, donde creamos la variable ingreso y para que pueda ingresar números con puntos decimal ponemos float y luego input con la frase que queremos. Y lo que nos pide para que podamos construir el programa es si el ingreso del ciudadano no era superior a 85.528 pesos, el impuesto era igual a 18% del ingreso menos 556 pesos con 2 centavos. Esta fue llamada extensión fiscal, que es esta variable, exten fiscal, que es igual al 18 por el ingreso partido al 16, que esa sacaría su porcentaje, y le restaríamos el 556.2. Luego el siguiente punto es si el ingreso era superior a la cantidad del impuesto. Si el ingreso era superior a esta cantidad, el impuesto era igual a 14.839 pesos y 2 centavos más del 32% del excedente sobre 85.528 pesos. Lo hice en dos variables, que es en el ingreso superior. Primero es en ingre, que sería ingreso, que es igual al ingreso menos el 85.528 pesos. Luego se pasa a la siguiente variable, que es ingresuper, en el cual se opera el resto de lo que nos había pedido en la oración, que es 14.839.2 más el 32% del excedente sobre los 85.528 pesos. Nos dice que la calculadora debe aceptar un valor de punto flotante, es decir, el ingreso. Aquí está, es por eso que pusimos float. A continuación debe imprimir el impuesto calculado redondeando a pesos totales. Hay una función llamada round que hará el redondeo por ti, la encontrarás en el código completo. Bueno, eso ya estaba puesto, aquí está. Luego está estructurado con if, else y otro if, que dice: si el ingreso es mayor a 85.528, el impuesto será el ingreso superior. De lo contrario, si el impuesto es igual a al exen fiscal, de lo contrario, el impuesto será igual a exención fiscal, o sea, exen fiscal. Si el impuesto es menor o igual que 0, el impuesto será igual a 0.0. Es decir, no tendrá que pagar impuesto. La variable impuesto queda igual con la función llamada round para redondear la cantidad que quede. E imprimimos el resultado. El impuesto es, imprimimos la variable impuesto y ponemos el pesos. Hacemos funcionar el programa y lo corremos con los datos de prueba.
El primero sería 10.000. Y nos dice el impuesto es de 1.244.0 pesos. Está correcto. Con el siguiente dato de prueba, que es 100.000, que nos da el impuesto es de 1947, no, perdón, 19.470 pesos. El siguiente dato de prueba, que es 1.000, nos da 0.0 pesos, es decir, no hay que pagar ningún impuesto. Luego el último dato de prueba, que es menos 100, tampoco tenemos que pagar impuestos, 0.0 pesos. Todo está correcto. Ahora pasaré al siguiente laboratorio. Este es el siguiente laboratorio, el 3.1.1.13, que nos da como objetivo lo fundamental de la sentencia if, el if y else, que nos pide un programa que calcule si un año es bisiesto o común, y nos da estos datos. Si el número del año no es divisible entre 4 es un año común. De lo contrario, si el número del año no es divisible entre 100 es un año bisiesto. De lo contrario, si el número del año no es divisible entre 400 es un año común. De lo contrario, es un año bisiesto. Bien, aquí primero creamos la variable año, le ponemos int para que sea un número entero y no con punto decimal, con input y con la petición que queramos, y hacemos uso de if, el if y else. Si el año es menor de 1582, imprimirá no dentro del periodo del calendario gregoriano, sino si no es menor de 1582, mientras no sea menor, si la división del año, si el resto entre el año y la división de 4 no es igual a 0, imprimirá año común. De lo contrario, si el resto del año dividido 100 no es igual a 0, imprimirá año bisiesto. De lo contrario, el resto del año dividido 400, si no es igual a 0, imprimirá año común. Si no, imprimirá año bisiesto. Hacemos la prueba con los datos de prueba. Primero nos piden el año 2000. Es un año bisiesto. Ahora nos pide el año 2015. Es un año común, correcto. Ahora 1999 es un año común. Ahora 1996 es un año bisiesto. Y por último 1580. Y nos da el mensaje de no dentro del periodo del calendario gregoriano. Todo está bien. Ahora pasaré al siguiente laboratorio. Bien, este es el siguiente laboratorio, el 3.1.2.3, que es lo esencial del ciclo while, y el programa se llama adivina el número secreto, donde nos pedirá que ingresemos un número entero y se utilizará el ciclo while para verificar si ese número está correcto para salir de ese ciclo. De lo contrario, nos dirá jaja, estás atrapado en mi ciclo. Nos pide que comprobemos si el número ingresado por el usuario es el mismo que el número escogido por el mago, que es 777. Si el número elegido por el usuario es diferente al número del secreto del mago, el usuario deberá ver el mensaje jajaja, estás atrapado en mi ciclo. Si se le solicita que ingrese un número nuevamente, si el número es ingresado por el usuario coincide con el número escogido por el mago, el número debe imprimirse en la pantalla y el mago debe decir las siguientes palabras: bien hecho, Mogul, eres libre ahora. Corremos el programa y nos lanza este mensaje: bienvenido a mi juego Moogle, introduce un nuevo número entero y adivina qué número elegido para ti. Entonces, ¿cuál es el número secreto? Se supone, no, debe de ingresar el número 777 para que se pueda salir del ciclo. De lo contrario no se podrá salir y seguirá.
Por ejemplo, si ingreso 5, seguirá. Si ingreso otro número que no sea 777, seguirá en el ciclo. Si ingreso 777, nos imprimirá el número en la pantalla, como se puede ver, y nos dirá: bien hecho, Mogul, eres libre ahora. Y salimos del ciclo. Como podemos comprobar, el programa está bien. Avanzaré al siguiente laboratorio. Este es el siguiente laboratorio 3.1.2.6, que son aspectos fundamentales del ciclo for, el conteo. Nos pide que creemos un programa donde nos cuente como si estuviéramos jugando las escondidas con Mississippi para que se asemeje más a un segundo real. Y con esto se utiliza la función import y luego ponemos time. Luego colocamos la variable Mississippi, que es igual a 1, y para x en un rango de 1 a 6 imprimirá cada elemento de 1 a 6, del 1 al 6, con la palabra Mississippi. Y ponemos time sleep. Para esta función es para que sea más en forma de un conteo y no sea todo de tirón. Luego, por último, se imprime listos o no, ahí voy. Corremos el programa. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, listos o no, ahí voy. Como se puede ver, el programa está bien y es la salida esperada. Avanzaré al siguiente laboratorio. Este es el siguiente laboratorio 3.1.2.9, que es que trata sobre la declaración break cuando estamos atascados en un ciclo. Nos pide diseñar un programa que use el ciclo while y que pida continuamente que el usuario que ingrese una palabra a menos que ingrese chupacabra como la palabra de salida secreta, en cuyo caso el mensaje has dejado el ciclo con éxito. Debe imprimirse en la pantalla y el ciclo debe terminar. No imprimas ninguna de las palabras ingresadas por el usuario. Utiliza el concepto de ejecución condicional y declaración break. Bien, while es la función para repetir. Mientras sea verdadera se repetirá hasta que se convierta en falsa. Entonces por eso tiene while true, donde está ingresada la variable palabra, donde se ingresa la palabra por medio de input. Si la palabra es igual a la palabra chupacabra, imprimirá has dejado el ciclo con éxito y quebrará la cadena y ya no seguirá repitiéndose. Corremos el programa. Si ingresamos una palabra que no sea chupacabra, seguirá el ciclo. Como se puede ver, al ingresar la palabra chupacabra se deja el ciclo con éxito y nos lanza el mensaje: has dejado el ciclo con éxito. Se puede ver que el laboratorio 3.1.2.9 está correcto. Avanzaría al siguiente laboratorio. Este es el siguiente laboratorio, el 3.1.2.10, la sentencia continue, el feo devorador de vocales. Nuestra tarea aquí es diseñar un devorador de vocales, un programa que use el ciclo for, el concepto de ejecución condicional if, el if y else, y la declaración continue. Nuestro programa debe pedir al usuario que ingrese una palabra, utilizar userWord, que es igual a userWord.upper, es una variable. Para convertir la palabra ingresada por el usuario a mayúsculas, se utilizará el método de cadena y el looper. Utiliza la ejecución condicional y la instrucción continue para comer las siguientes vocales a, e, i, o, u de la palabra ingresada. Imprime las letras no consumidas en la pantalla para que cada una de ellas en una línea separada. Comprueba tu programa con los datos proporcionados. Bien, como nos pide ahí que utilicemos la variable userWord, así fue utilizada, donde primero tiene el valor de la palabra que le ingresamos y luego tiene el valor de upper. Y utilizamos el ciclo for y la declaración continue con los conceptos de ejecución condicional if, el if y else. Primero el ciclo for en cada letra en userWord, es decir, en cada letra de la palabra que ingresemos. Si la letra es igual a la letra A, se borrará con la
con la declaración continue. De lo contrario, si la letra es igual a E, se borrará con continue. Si la letra es igual a I, se borrará con continue. De lo contrario, si la letra es igual a O, se borrará con continue. Y de lo contrario, si la letra es igual a U, se borrará con continue. Si no, solo se imprimirá la letra. Iniciamos el programa y utilizamos los datos de prueba. El primero nos pide Gregory. Como se puede ver, es la salida esperada. Elimina todas las vocales y separa cada consonante en diferentes líneas. Ahora la siguiente salida de muestra, que es abstemious. Que también elimina todas las vocales y deja los consonantes en cada línea por separado. Y por último, son todas las vocales en mayúscula y O, U, E, A. Elimina todas las vocales y por lo tanto queda en blanco. Como se puede ver, este laboratorio está bien. Avanzaré al siguiente. Bien, este es el siguiente laboratorio, el 3.1.2.14, lo fundamental del ciclo while, que nos pide escribir un programa que lea la cantidad de bloques que tienen los constructores y generar la altura de la pirámide que se puede construir utilizando esos bloques. Primero creamos la variable bloques con int para que el número ingresado se vuelva un número entero por medio de input. Y la altura, la variable altura de momento se quedará en 0. While, que es para la función para un ciclo, para que tenga ciclos continuos, se repetirá mientras bloques sea mayor que la altura. Entonces si la variable altura ahora es igual a altura más 1 y los bloques ahora son iguales a bloques menos altura. Así se repetirá este ciclo de variables hasta que los bloques sean menores que la altura. Y por último, cuando se deje el ciclo, se imprimirá la altura de la pirámide más la variable de la altura. Corremos el programa e introducimos los datos de prueba, que el primero es 6, que nos dice la altura de la pirámide es de 3, y sí, también nos da 3. Luego nos pide una de 20, que es la altura de la pirámide es de 5, todo correcto. Luego nos pide de 1000 bloques, que la altura de la pirámide es de 44, perdón. Le hago una entrada de 2 bloques. La altura de la pirámide es de 1. Como se puede ver, los dos están correctos. Todos tienen el producto esperado. Por lo tanto, el laboratorio 3.1.2.14 está bien. Avanzaré al siguiente laboratorio. Este es el siguiente laboratorio 3.1.2.15, que es la hipótesis de Collatz, que es un matemático alemán que formuló una hipótesis intrigante donde toma cualquier número entero que no sea negativo y que no sea 0 y asignale el nombre de CO. Si es par, evalúa el número CO como CO dividido 2. De lo contrario, si es impar, evalúa el número como C0, como 3 por C0 más 1. Si C0 no es igual a 1, se salta el punto 2, es decir, se divide entre 2. La hipótesis dice que independientemente del valor inicial de C0, el valor siempre tiende a 1. Entonces, creamos la variable C0 igual a int input y el argumento que queremos dar, donde se ingresará el número a través por input y int lo volverá un número entero en el caso que no lo fuera. Si C0 es mayor que 1, los pasos serán igual a 0 y el ciclo while se iniciará si C0 no es igual a 1.
Entonces si C0 no es igual a 1, si el resto de C0 partido 2 es igual a 0, la variable C será igual a una división de C0 con 2 y se imprimirá C. ¿Por qué se imprime C? Porque nos pide que escribamos un programa que lea un número natural y ejecute los pasos anteriores siempre que C0 sea diferente a 1. Y como también pide que quiere que cuenten los pasos necesarios para lograr el objetivo, el código también deberá mostrar todos los valores intermedios de C0. Por eso es que se imprime. Si el resto de C0 partido 2 no es igual a 0, entonces C será igual a 3 por C0 más 1. Y se imprimirá igual a la variable C. Por último, C0 es igual a C, la variable C0 se convertirá en la variable C, será igual a la variable C. Los pasos se le sumará 1 y se imprimirá los pasos con la variable pasos. Iniciamos el programa con los datos de prueba. Primero nos pide 15 y nos da todos estos datos y los pasos 17, y como podemos comprobar los datos también están iguales. Con el segundo dato de prueba, que es 16, también está correcto. Con el siguiente dato de prueba, que es 1023, nos dan demasiados pasos y nos da 62 pasos. Como se puede ver, está todo correcto en el laboratorio 3.1.2.15. Ahora avanzaré al siguiente laboratorio. Esto es el siguiente laboratorio 3.1.4.6, lo básico de las listas, donde nuestra tarea es escribir una línea de código que solicite al usuario que reemplace el número central en la lista con el número entero ingresado por el usuario, que ese sería el paso 1. Luego el paso 2 es escribir una línea de código que elimine el último elemento de la lista. Luego el paso 3 es escribir una línea de código que imprima la longitud de la lista existente. Entonces primero creamos la variable lista. En este caso la página ya no lo había dado, que es lista sombrero, y nos da un 2, 3, 4, 5. Luego print, se imprime el valor de la lista original y luego la longitud de la lista. Esto ya es propio para que se note la diferencia, cuánto era antes o cuánto es actualmente. Para la longitud de la lista se introduce la función len, que lo que hace es contar los elementos de la lista y dar el número de los elementos. Luego introducimos el número de la... Luego escribimos el nombre de la lista y luego la posición, que sería 2, que tendrá el valor donde se ingresará, donde se escribirá el valor que sustituirá esa posición. En el caso sería la tercera, que se ingresa por medio de input y lo convierte en un número entero por medio de int. Luego como nos pide que se elimine el último elemento de la lista, se elimina el último elemento de la lista con del, con la función del. Escribimos el nombre de la lista y la posición que deseamos eliminar. En este caso yo utilicé un número negativo, pero se puede utilizar un número positivo, que en este caso sería 4. Luego imprimimos la longitud de la lista actual y la nueva lista, lo corremos, y como se puede ver, la lista actual es de 1, 2, 3, 4, 5 y la longitud es de 5. Escribimos un número para sustituir la tercera posición. En este caso puede ser cualquiera, ya que no nos da datos de prueba. Ponemos 8 y nos reduce la lista. ¿Por qué? Porque elimina 1, el último número final de la lista anterior, y cambia el número del medio con el número que habíamos ingresado, por lo que se puede ver que aquí es 8 y disminuyó la longitud de la lista. Como se puede ver, este laboratorio 3.1.4.6 está bien.
avanzaría al siguiente laboratorio. Este es el laboratorio 3.1.4.13, que es el siguiente del anterior, que es lo básico de las listas, llamado los virus, donde debemos escribir un programa que refleje los cambios del pequeño relato que nos cuenta arriba, que permita practicar el concepto de la lista. Nuestra tarea es: paso 1, crear una lista vacía llamada virus. Paso 2, emplea el método append para agregar los siguientes miembros de la lista: John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Paso 3, emplea el ciclo for y el append para pedirle al usuario que agregue los siguientes miembros de la banda a la lista: Sutcliffe, perdón, no sé pronunciarlo bien, y Pete Best. Paso 4, usa la instrucción del para eliminar a Sutcliffe y Pete Best de la lista. Paso 5, usa el método insert para agregar a Ringo Starr al principio de la lista. Bien, el primer paso, como nos pide crear una lista vacía, creamos la lista de los virus e imprimimos para que se note cada paso que hacemos. Paso 1, los virus. Luego paso 2, empleamos el método append para agregar los miembros a la banda, que son John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, que los ingresamos uno por uno y los imprimimos. Paso 3, para cada integrante en un rango de 2, en la variable nuevo se convertirá en donde tendrá el valor del nuevo integrante que ingresemos. En este caso, aquí se agregan los nuevos integrantes de la banda, que sería Sutcliffe y Pete Best. Luego, con el método append se agregan y se imprime, lo imprimimos. Y luego el paso 4, como nos pide que eliminemos a los miembros agregados anteriormente, que serían Stu y Pete, entonces eliminamos la posición 4 y 3 de los virus, ya que fueron los últimos a los que se agregaron. Luego imprimimos el paso y luego con el método insert para ingresar a Ringo Starr al inicio ponemos 0 para indicar que en esa posición queremos meter a Ringo Starr. Luego imprimimos el paso 5 y comprobamos la longitud de la lista, que imprimimos los fab y el número de integrantes de los virus. Corremos el programa. Nos pide ingresar los integrantes a la banda, que es Sutcliffe y Pete Best. Aquí está el paso 3. Esto es parte del paso 3, por eso es que está unido a esto y no tiene separación. Paso 3, ahora en la lista están todos estos integrantes de la banda. Y luego en el paso 4 se eliminan esos integrantes, que es Stu y Pete. Y luego en el paso 5 ingresamos a Ringo Starr como primer integrante y por último se imprimen los Fab 4. Como se puede ver, el programa está bien. Avanzaría al siguiente laboratorio. Este es el siguiente laboratorio, el laboratorio 3.1.6.9, que es el último, que es operando con listas, los conceptos básicos. Los objetivos, nuestra tarea es escribir un programa que elimine toda la repetición de los números de la lista. El objetivo es tener una lista en la que todos los números aparezcan no más de una vez. Bien, primero creamos la variable, creamos la lista. Esta ya nos la dieron anteriormente. Para notar el cambio imprimimos la lista actual y la longitud de la lista. Luego creamos una variable, una lista nueva, vacía, para que i en cada lista, si i no está en la lista vacía, se le agregue. Así, si cuando pase a
cuando verifique con los números repetidos, al ver que sí está, entonces no lo colocará otra vez y se eliminará los números repetidos. Y luego se imprime la lista solo con elementos únicos, que sería numrep, y print la longitud de la lista, que sería len numrep. Iniciamos el laboratorio, el programa. Como se puede ver, la lista actual es de 1, 2, 4, 4, 1, 4, 2, 6, 2, 9. Y la longitud de la lista es de 10. Luego en la siguiente lista nos dice la lista solo con elementos únicos 1, 2, 4, 6, 9. Y disminuyó la mitad. La longitud ahora es de la lista es de 5. Como se puede ver ahora el laboratorio está bien. Y esto ha sido todo de parte de la tarea de la semana 6 de taller de electrónica analógica. Muchas gracias.